Que ya le habían puesto. Amén. Gloria al Señor. Pues el título de este mensaje se llama El perfume del perfumista. Amén. Y con respecto a lo de perfumarnos antes de venir y todo esto, creo que cada uno escoge esa loción, ese perfume que se pone, ¿verdad? Con respecto a los gustos. O algunos les regalan el perfume, no sé, y dicen, pues, es lo que hay, y se lo echan. Pero algunos no, algunas hermanas o hermanos compran su perfume con respecto a sus gustos. Ese les gusta, ese no, y así. Y yo no sabía de nombres de perfumes, ¿verdad? Pero ahí me parece que hay variedades, ¿sí? Cítricos, dulces, amaderados, y dependiendo el gusto, es como hay, ¿cierto? Y hay personas que se dedican a hacer los perfumes. Amén. Mezclan ciertas esencias para lograr ciertos aromas agradables, ¿sí? Que sean agradables para las personas. Amén. Y con respecto a ello, es que el perfumista es reconocido a veces por tener unos buenos aromas, ¿sí? Y pues más exquisitos para nuestro gusto. Amén. Ahora bien, hay olores naturales también, ¿sí? Hay olores naturales los cuales nos parecen muy ricos. Les comentaba a los hermanos allá en Ixtapaluca que a mí me encanta el olor cuando paso en una panadería. Ese olor tan exquisito que hasta me abre el apetito, ¿verdad? ¿Sí? Y también les decía que me gusta el olor a tierra mojada. Algunos comparten ese gusto, ¿sí? Algunos tienen otro olor que hayan percibido en su vida desde su infancia, no sé, después percibieron un olor agradable, ¿sí? En el lugar donde trabajo, allá en la central de abastos, hay lugares donde venden manzanas. Y de verdad, hermanos, cuando usted pasa por ahí, es un olor tan delicioso, tan agradable, el olor a manzana o a los duraznos. O cuando llegan pinos, ¿sí? Son unos olores naturales, agradables, que a mí en lo personal, como les decía, quisiera quedarme ahí un ratito más para percibirlos, ¿sí? Pues nosotros, como hijos de Dios, conocemos en las Escrituras algo acerca de esto. Amén. Vamos a empezar a leer la palabra del Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 7. Gloria al Señor. Éxodo 30, 7. Gloria al Señor. Éxodo 37 dice la palabra del Señor: y Aarón quemará incienso aromático sobre él, en el altar, hablaba del altar. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Amén. El sacerdote, el sumo sacerdote, Aarón en ese tiempo, tenía por mandato quemar incienso aromático. Amén. ¿Por qué esto es tan importante para el Señor? Tenía por mandato el sacerdote quemar cada día. Amén. Adelantito dice en Éxodo 30, del 34 al 38, vamos a leerlo con la ayuda de Dios. Éxodo 30, 34 al 38. Amén. Leo para ustedes con la ayuda de Dios. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo.
Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Había un procedimiento, amén, de parte de Dios. Pero este procedimiento tenía que ser como lo hace alguien que se dedicaba a esto. En el 34 dice, según el arte del perfumador. Ahorita le llamamos perfumistas, ¿sí? Pero es un sinónimo, el perfumador. Y tenían que hacerlo de una manera muy detallada, conforme al arte, ¿sí? Un perfumador tiene esa delicadeza, esa pericia de poner las sustancias todo exactamente de acuerdo a onzas o mililitros, qué sé yo, para crear una esencia bien. De esta manera también tenía el sacerdote este mandato, ¿sí? De crear estos inciensos para quemarlos en el altar. Amén. Entonces es muy importante para Dios esto, porque hemos aprendido que lo que hemos escuchado y leído de parte del Señor desde aquellos tiempos es sombra de lo que había de venir. Amén. Sí hemos leído esto, ¿verdad? Creo que muchas veces lo hemos escuchado. Amén. Ahora vamos a ir a Salmo 141 con la ayuda de Dios. Salmo 141, versículos 1 y 2. Salmos 141, versículos 1 y 2. Amén, gloria al Señor. Decía el salmista, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Ya empezamos a ver la comparativa, ¿sí?, de aquellos inciensos. ¿Por qué tenía que haber inciensos? Si Dios es espíritu, ¿podía oler? Es que tipificaba algo. Y el salmista ya nos estaba empezando a mostrar qué podía relacionar con esto. ¿Qué podíamos relacionar? Las oraciones. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Así como subía ese aroma, así tenía que ser la oración. Pero para que esta oración fuera como el incienso, debía ser también de alguna forma. No cualquier rezo o plegaria puede compararse. ¿Por qué? Porque es algo muy significativo. Amén. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Amén. Apocalipsis 5, 8. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra. Apocalipsis 5, 8 dice: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué estaba tipificando esos inciensos quemados?
la oración del pueblo. Amén. Y ahora cada petición, hermano, que tú lleves al Señor, es ese incienso con el cual se llenan esas copas de oro delante de Dios. Amén. Todas tus oraciones están delante del Señor, pero hay un pero, hermano. Porque la oración, si queremos que sea agradable, hay que hacer algo, tiene que pasar algo. Tiene que estar esta oración como un perfume que sea suave delante de Dios. ¿Cómo? Como decía el salmista, ¿sí? Que mi oración suba como el incienso. Amén. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 2. Amén. 2 Corintios, capítulo 2. Segunda Corintios capítulo 2, versículos 15 al 17. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Alguno podrá decir, yo creo que ya estoy muy bien delante de Dios, como para que suba mi oración como una ofrenda agradable delante de Dios. Sí, creo que nadie, ¿verdad? Pero nosotros entonces, dice la palabra de Dios, que como hijos somos un olor grato. Amén. ¿Qué es un olor grato? Agradable. Un olor que sea, pues, que nos ponga de buenas al estarlo percibiendo. Nosotros como hijos de Dios es necesario que tengamos esa fragancia en nosotros. Amén. Dice entonces que para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan. ¿Cuántos creemos aquí que somos salvos por Cristo? Amén. Amén, gloria al Señor. Dice, a esto ciertamente porque para Dios somos olor grato en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué quiere decir? Que también en los que se pierden hay un olor, también hay un aroma. ¿Sí? ¿Por qué? A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Ese olor a muerte es tan desagradable. ¿Han olido algún olor de algún cadáver de animal en la calle? Es muy desagradable. Queremos pasar corriendo, ¿verdad? ¿Sí? Es nefasto ese olor. Entonces, Dios percibe esto también. Cuando alguien está muerto espiritualmente, ¿sí? No es algo que me esté sacando de la manga, hermano. Creo que lo estamos leyendo, que el Señor hace comparativas con eso. Amén. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjese, desde ahí empieza el mal olor, que medran, o sea, disminuyen la palabra de Dios. Y solo se hablan cosas que caigan bien, cosas agradables, ¿sí? A la gente. Y eso no está bien. Amén. ¿Hasta cuál le había dicho, hermanos? Al 17. Entonces, nosotros tenemos que tener una distinción, porque nosotros hablamos totalmente la palabra de Dios tal y como es. Y no solo que la hablemos, que la guardemos
y que busquemos hacerla lo más que podamos. Si ya no pueden nuestras fuerzas, pedir al Señor que nos ayude. Amén. ¿Por qué? Porque ni aún somos suficientes en esto. Tenemos el título de santos, ¿sí? Aún no llegamos a ese nivel, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que somos como la luz del día, ¿sí? La luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el día del Señor, hermanos, en el día del Señor es cuando alcanzaremos la total plenitud, cuando estemos con Cristo. Gloria al Señor. Vamos a leer entonces, hermanos, Génesis 8:20. Gloria a Dios. Génesis 8:20 y 21. Amén. Hasta el 22. Amén. Génesis 8:20 al 22. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Los animales eran los clasificados como limpios. También estaba tipificando algo, hermano. Dice, y percibió Jehová olor grato. ¿Sí? Percibió Jehová este olor agradable. Era de agradecimiento. Amén. Amén. Dice, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, y el frío y el calor, y el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Por eso es que parece que el tiempo es eterno, según los que no creen, porque era palabra de Dios, que mientras la tierra permaneciera, iba a seguir continuamente un ciclo ya marcado, porque fue palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque fue movido Dios a misericordia a causa de un olor agradable. Amén. Amén. Dice que Jehová percibió olor grato. Lo dice en el versículo 21. Y el Señor es movido a misericordia cuando percibe en la oración un olor agradable. Amén. Él se mueve a misericordia. A veces oramos, ¿qué dice la palabra de Dios? Oran y no reciben. Oráis y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites. Esa no es una oración limpia. Porque el Señor percibe todas estas cosas que pudiésemos tener en el corazón. Amén. Pero cuando se hace de una forma diferente, el Señor escudriña, ¿sí? El Señor mira, el Señor percibe el olor de tu oración. Así como con Noé, después de todo lo que había acontecido, que acabó con el hombre y con todo animal, después de ello percibió un olor grato. Amén. Y fue movido a misericordia. Amén. Ahora vamos a leer Apocalipsis 3. Hasta el otro lado. Apocalipsis 3 del 14 al 16. Creo que estos versículos los hemos leído muchas veces. Amén. Y hoy lo vamos a ver de otra manera. Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 16. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso, hablamos de que percibe el aroma de los que están fríos, de los que están calientes y de los tibios. Porque es un olor tan nauseabundo para Dios, porque conocen la verdad. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Amén. Entonces, ¿por qué le produce al Señor este olor tan desagradable? Que le produce náuseas. Nosotros, ¿por qué pasamos por esto? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Podemos percibir olores también. Podemos percibir ciertos olores los cuales nos hacen, pues, a veces hasta hacer arcadas cuando sentimos la náusea, ¿cierto? Podemos estar de una manera incómoda. Perdón que lo diga, creo que, no sé, en la calle quizá, o si alguna persona va, no sé, en el transporte público y se sienta a un lado de una persona que desprende un olor tan desagradable que causa incomodidad, como que me voy a pasar para el otro asiento, no sé, ¿sí? Puede ser a causa de la mala higiene, puede ser causa de un vicio, porque hay personas que pueden verse muy limpias, pero su olor es como alcohol o activo, dicen por ahí, no sé cómo es el activo, es, bueno, ciertas sustancias, que a veces ya sus ropas lo tienen impregnado el olor. A veces ya aunque se bañen ya despiden algún olor desagradable, ¿sí? Entonces, hermanos, somos hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso. Y el Señor percibe también estos aromas. Y dice esta palabra que cuando se es tibio, no frío ni caliente, el Señor los va a vomitar. ¿Por qué? Porque percibe este aroma desagradable. Amén. Vamos a leer Eclesiastés 10:1. Eclesiastés 10:1. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Eclesiastés 1. Dice la palabra del Señor. Las moscas muertas, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Nosotros somos los que todos los días, como hacía el sacerdote Aarón, se nos ha encomendado a quemar inciensos todos los días, cada mañana, que son las oraciones, que todos los días, en la mañana, en la tarde, a mediodía, dice la palabra del Señor que debemos orar sin cesar. Orar sin descansar. Todo, para todo. Vas a comer, da gracias en oración. Vas a salir, ora al Señor. Vas a comprar algo, ora al Señor. Entonces, ¿quiénes son los perfumistas? ¿Los que crean el incienso? Nosotros somos esos perfumistas que creamos todo el tiempo estos perfumes. ¿Sí? Nosotros. ¿Pero qué dice aquí? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura es al que es estimado como sabio y honorable. Se supone que nosotros, como hijos de Dios, somos los que somos los sabios. ¿Sí?
y honorables. ¿Por qué? Porque somos los que damos honor al Señor. Amén. Perdón. Amén, gloria al Señor. Pero dicen la palabra del Señor, las moscas muertas son pequeñas, ¿sí? De hecho, nosotros le tenemos cierta repulsión a las moscas, ¿cierto? Las moscas se empiezan a acumular cuando hay un cadáver, cuando hay algo echado a perder, se acumulan ahí, ¿sí? Nosotros somos los que se supone que somos, ¿qué? Los sabios y honorables de parte de Dios. Que el Señor nos da ese título, amén. Nos falta mucho para llegar plenamente, pero tenemos ese título de parte de Dios. Pero estas moscas muertas es lo mismo que las pequeñas locuras que dice después en la segunda parte. Son esas pequeñas locuras que puede haber en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta y están habitando ahí, en nosotros. Hay algo que está estorbando en nosotros. Podemos venir todos los días, podemos escudriñar la palabra de Dios, podemos alabarle al Señor y no nos damos cuenta. ¿Qué decía David? Líbrame de mis pecados ocultos. ¿Por qué? Porque a veces podemos vivir con pequeñas locuras dentro de nosotros, las cuales, según nuestra justicia, según nuestro pensamiento, según nuestro juicio, podemos llegar a pensar que no son tan graves. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios, las podemos pasar por alto en ocasiones, pero hay cosas que el Señor detesta. ¿Sí? Así como el Señor percibe las oraciones agradables cuando el corazón es contrito y humillado, cuando el Señor analiza y escudriña el corazón y le puede ser agradable y puede ser movido a misericordia como allá con Noé, hay cosas que Él detesta y la palabra de Dios también nos la dice. Vamos a leer Proverbios 6. Proverbios 6 del 16 al 19. Gloria al Señor. Proverbios 6 del 16 al 19. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Por qué vamos a hacer un énfasis en estos nada más? ¿Sí? No quiere decir que son los únicos, ¿sí? Pero la palabra de Dios hace énfasis en estos, ¿sí? Estas cosas, dice en el versículo 16, que abomina su alma, ¿sí? ¿Qué es abominar? Aborrecer. También lo dice. Abominar es abominable, es repugnante, repulsivo, ¿sí? Y tiene muchas definiciones con respecto al diccionario: despreciable, repudiable. Bueno, tiene muchos calificativos, muchos muchos significados esta palabra de abominable, de abominar, muchos sinónimos. Amén.
Y como estamos hablando de estos olores desagradables a Dios, el Señor acentúa estos en Proverbios. Y vamos a leer cómo es que el Señor nos da de su palabra con respecto a estas siete cosas que aborrece Jehová. Amén. La primera que dice, los ojos altivos. El orgullo, abarca el orgullo, la arrogancia también. Vamos a leer Salmos 31, 23. Amén. Salmos 31, 23. Dice la palabra de Dios: amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Sí está hablando de los santos de Jehová, pero también incluye ahí la soberbia. Amén. Está hablando bonito, pero también señala con una palabra. ¿Qué pasa? Que aún como hijos de Dios podemos dar cabida a la soberbia en nosotros y no nos damos cuenta. ¿Sí? Son esas pequeñas moscas que hacen heder el perfume del perfumista, que hacen que tu oración no sea plena delante de Dios ni con un olor fragante. ¿Sí? Porque a veces la arrogancia o el orgullo lleva a pensar, como hijos de Dios, nos lleva a pensar a veces que lo que tenemos o recibimos es porque lo ganamos. A veces creemos que si logramos tener algo, de verdad, aunque hayamos orado, pero hay cierto logro en nuestra vida, o cierto triunfo, o cierta adquisición de un bien material, y pensamos que fue por nosotros, aunque hayamos orado. ¿Sí? Si adquirí un cierto bien material, podemos llegar a pensar, pues es que yo me levanto todas las mañanas bien temprano a trabajar. Es fruto de mi trabajo. ¿Sí? No nos damos cuenta que hay cierto tipo de arrogancia. ¿Sí? Si digo, no, pues estoy bien de salud, es porque me cuido. ¿Sí? Y pasa desapercibido eso que olvidamos. Y lo hacemos cotidianamente, todo el tiempo. Si alguien no lo hace, pues qué bueno. Dios le siga bendiciendo y prosperando en grande manera. Pero no es por nosotros. ¿Sí? Entonces, esa arrogancia puede llevarnos a pensar que lo que tenemos o obtenemos es por nosotros mismos. Y nada tenemos de nosotros mismos. ¿Sí? Ese éxito que se puede llegar a ganar en la tierra. Por ejemplo, alguno tiene una carrera universitaria, profesional, piense en lo que usted quiera. Se llega a pensar que el estudiante lo logró porque se quema las pestañas estudiando, porque se esfuerza. Él, por su trabajo, por su esfuerzo, lo tiene y lo logró. ¿Sí? Entonces son pequeños logros que pueden pasar o llevar desapercibida cierta arrogancia, cierto orgullo. Pero no es así. Esas cosas las detesta Jehová. Son abominables con respecto a su palabra. ¿Sí? Y pueden llegar a pensar que todo lo que han logrado ha sido por su esfuerzo, por su trabajo, porque ellos leen, aprenden, y pueden llegar a poner a Dios solo como su accesorio.
No sé si me explico, solo como que, soy cristiano, pero como que no le dan la gloria total a Dios. No, pues es porque Dios me deja trabajar y por eso lo gano. ¿Sí? Es porque yo me he esforzado y Dios me lo da porque me esfuerzo. O sea que si no me esfuerzo, Dios no me lo da. No merecemos nada. Te esfuerzas o no te esfuerces, no lo mereces. El Señor procede a bendecir, a dar con respecto a su misericordia. ¿Sí? Dios no es un accesorio como para presumir, no sé, en las redes sociales y ponen textos. Todo gracias a Dios. Pero dentro de, pues conoce sus vidas y no hay agradecimiento total a Dios. ¿Sí? Entonces, ese pequeño orgullo nos lleva a veces a caer. Son pequeñas locuras, como dice el texto, que manchan o ensucian nuestra fragancia, nuestra oración. ¿Sí? También hablamos de el orgullo como sinónimo, la vanidad. ¿Sí? Como hijos de Dios, muchas veces pasa desapercibida la vanidad física. Perdón, no pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque aunque como hijos de Dios muchas veces estamos viendo, por ejemplo, la apariencia física. ¿Sí? Yo soy guapo y el hermano es feo. La hermana es guapa, el hermano no tanto. ¿Sí? Y son cositas que lo hacemos, aunque seamos hijos de Dios o no lo seamos. Bueno, no lo sean. ¿Sí? Ese tipo de vanidad se puede expresar o se puede ver, por ejemplo, en las redes sociales. Amén. He visto hermanos y hermanas que constantemente se andan tomando fotografías. Ponen una, ponen otra, no, creo que en esa no me veo bien, voy a poner otra. Y a veces lo hacen para recibir la aprobación, para que el ego se levante. Aquí es que no estoy tan feo, voy a poner esta. No, ese sí no es mi perfil, esa no. ¿Sí? Y eso son personas que al parecer necesitan aprobación de los demás. Amén. Digo, y luego otros dicen, ¿cómo la voy a sacar con mi esposo? Que sola, para que los hermanos más me den like. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llena ese pequeño envase de vanidad, ¿cierto? Llena ese pequeño vacío que necesita el hombre carnal para que se sienta bien. ¿Sí? Amén, falta de seguridad. En cositas como estas, son pequeñas si usted quiere. Dice, pues no pasa nada, no es para tanto. Pues no, pero como hijos de Dios es diferente. ¿Sí? Bueno, si a mí me apetece algo, pues yo voy a sacar una con mi esposa, que se vea que soy un hombre casado. ¿Sí? Si alguno quiere comentar algo, pues bendiciones, hermanos, que se lloren por nosotros. Cualquier palabra de aliento conforme a la palabra de Dios. Que proyecte algo serio, lo que soy, un hombre casado, y predico la palabra del Señor, por lo cual debe estar algo a mi altura. Amén. A la altura de Dios. Bueno, a la altura como hombre que vean. A la altura, pues, no voy a poner una fotografía que se vea mi espíritu y mi alma, ¿verdad? Pues no puedo hacerlo, es una fotografía normal. Pero que los que vean algo serio, ¿sí? Que no constantemente se necesite que me estén aprobando, ¿sí? Porque hablo en general, porque igual hay hombres y mujeres. Ya antes solamente eran las mujeres, ahora hombres y mujeres, todos necesitan aprobación. Amén. Esas son pequeñitas moscas que hacen heder. ¿Qué es heder? Hedor, mal olor, un aroma desagradable, hediondo.
¿sí? Que manchan esa oración, porque toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, todo pertenece a Dios. No necesita que se lo demos, ya es de Él. Solamente lo declaramos y nos es necesario declarar con nuestra boca por nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, mirad por vosotros. O sea, miren por ustedes, que el dar la gloria te toca, te conviene. Dios tiene la gloria, se la den tus labios o no se la den, a Él le pertenece toda la gloria, toda, ¿sí? En la ropa también, ¿sí? En la ropa también se tiene que ver eso. La ropa no hace a nadie, un traje no hace al pastor, un saco no hace a un licenciado, ¿cierto? Pero la ropa proyecta lo que hay dentro. Proyecta, se puede entender, no lo hace. ¿A qué me refiero? He conocido hermanos que en el mundo se llenaron de tatuajes. Si tú los ves ahora puedes decir, ay, está mal ese, pero no. He conocido hombres esforzados que lamentablemente tuvieron un pasado y ya no lo hacen como se ve. El Señor lo fue formando. Amén. ¿Sí? Ahora, no va a venir también un hermano con playera de gimnasio y todo, queriendo verse bien ponchado, proyectarse como un auténtico de Dios, que se proyecte humilde delante de Dios. Pues no, se está viendo que el hermano requiere aprobación, requiere mostrar su cuerpo, para que, ay hermano, haces ejercicio. O la hermana, si viene mostrando, no sé, la silueta de su cuerpo, o que su cuerpo se empiece a notar, ¿sí? Creo que debe haber en las hermanas pudor, respeto a su cuerpo, porque como hermanas, su cuerpo les pertenece a sus esposos. Como jovencitas, guardarse para el que será su esposo, que el Señor permita un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces todas estas cosas, si nosotros las pasamos desapercibidas, el Señor no. El Señor recibe la oración, Él ve la oración, pero puede estar manchada esa oración, ¿sí? Esa oración puede venir de alguien que necesita que lo estén viendo. La palabra de Dios dice que había hombres que oraban en las esquinas y que ellos ya tenían su paga, ¿sí? Se supone que eran los hombres más preparados, los hombres religiosos, los fariseos, y se paraban en la esquina a orar y su paga ya estaba. ¿Cuál era? Que los admiraran. Ay, ese hombre es bien religioso, ora bien bonito, ¿sí? Esa era su paga, que los admiraran. Y esas son del tipo de vanidades, ¿sí? Que se pueden presentar en nosotros como hijos de Dios. Amén. Entonces esas pequeñas cosas interfieren mucho en la oración. Esto del Facebook es tan grave. ¿Alguien conoce el significado de ser narcisista? Bueno, realmente viene de un relato, de una mitología, el cual Narciso era un hijo de ciertos dioses. No, esto no significa nada, hermano, solamente son palabras vanas, pero es una mitología la cual el mundo le ha ocupado como algo para reflexionar, ¿sí? Narciso era una persona que a su vez se veía tan hermoso, ¿sí? Que rechazaba a todos los que intentaban, a todas las mujeres que intentaban tener contacto con él, ¿sí? Y se enamoró tanto de sí mismo que murió yendo al estanque y se intentó tocar. Se cayó y se ahogó. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma vanidad te lleva a tu propia perdición. Sentirnos como hijos de Dios, como los supercristianos. Sí, eso solamente lo conoce Dios.
Eso solamente lo sabe de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos bien o mal? Señor, escudriñame tú, dice el Salmo 139. Escudriñame tú. Haz juicio sobre mí tú, con misericordia. No le vamos a pedir que nos pague conforme a nuestros hechos, porque no estaríamos aquí, ¿verdad? Señor, júzgame, pero con misericordia. ¿Sí? Si ves esas cosas, quítalas de mí. ¿Por qué? Porque al que sea santo, santifíquese más. Amén, gloria a Dios. El que sea santo, santifíquese más. Porque muchas congregaciones les he visto como que dan tanta libertad, tanta entrada a lo que sea, de tal forma que ya todo le quitan. No es pecado eso. Entonces ellos llaman a lo bueno malo, perdón, a lo malo bueno. Dan tanta libertad, ¿sí? Llegan a un punto donde para ellos es pecado todo lo que sea conforme a su juicio. Conforme a lo que ellos digan, eso me parece bien y eso está mal. ¿Sí? Por ejemplo, veía una entrevista a unos pastores, a un pastor, y le decían, es que no puedes tomar. Y agarra la botella y se la empieza a tomar y dice, ¿a poco dejé de ser pastor por esto? ¿Ven? Ellos empiezan a llamarle a lo malo bueno. Y dice que no dejaba de ser pastor. Pero la palabra de Dios sí dice que no seáis amadores del vino. ¿Sí? Entonces ya quitó un requisito. Ya no lo cumple. Entonces esas cositas ellos las empiezan a pasar como buenas. Y empiezan a filtrar cosas del mundo, las cuales son abominación a Jehová. Entonces, pues ensucian ese perfume. Cuando van a orar, oran con palabras tan elocuentes que expresan muchas cosas, como poemas son sus oraciones, pero en su corazón son sucios, ¿sí? Entonces manchan ese perfume. El segundo que dice Proverbios es la mentira, ¿verdad? ¿Cómo dice el segundo? Que es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Vamos a leer Juan 8:44. Juan 8:44. Amén. Juan 8:44. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue muy enfático, lo plasmó de una manera directa y fría. ¿Sí? No dejó duda en esto. Bueno, él hablaba las cosas directamente, sin quedarse nada. Y les decía que eran de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque hablaban mentira. ¿Sí? Las mentiras en la palabra de Dios no se clasifican por mentiritas y mentirotas. Posiblemente la consecuencia es diferente, conforme a la misericordia de Dios. Pero la mentira es pecado, sin más. ¿Sí? Y el que hace mentira es hijo de su padre, el diablo. ¿Sí? Aunque parezcan pequeñas e inofensivas, tenemos que buscar la forma de hablar las cosas o lo que querramos expresar con palabras que no incluyan mentiras, pequeñas o grandes. Ciertamente a veces bromeamos, sí, hemos bromeado, pero es bueno aclarar, no, espérate, era broma, no te la vayas a creer, porque como humanos hacemos chistes. Entonces ya sería, no digas chistes porque es pecado. No, hay que entender y expresar que es una broma. Pero en lo demás tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Sí? Tener cuidado en no incluir mentiras.
Si duele o no te conviene, te parece ofensivo lo que hablaste, sí, perdón, no, hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque dice aquí que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Por cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Sí? ¿Por qué cuando habla mentira, de suyo habla? Porque también el enemigo conoce la palabra de Dios. También la citó en la tentación a Cristo. Y ahí no hablaba mentira. Pero cuando habla mentira, de suyo habla de él. Habla de él. Todo, ¿por qué? Porque la puede torcer para un mal, para un fin conforme a su naturaleza. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios, en ocasiones hemos llevado a una vida cotidiana incluir la mentira. ¿Sí? Hemos llevado a algo común el decir, no, dile que no estoy. No, pues si no necesitas hablar, debemos de buscar la forma. No puedo, estoy ocupado, te atiendo después. ¿Sí? No, estoy haciendo esto y no estás haciendo eso. Son cositas que, bueno, si la aclaras en el momento, pues posiblemente hay una disculpa. Pero si tú mientes, por muy pequeña que sea, la otra persona se queda con eso y se llevó tu mentira. Amén. Y hacen de su vida algo normal. Hablo como hijos de Dios también. ¿Sí? Hermano, necesitamos un favorzote, ¿nos podría apoyar? No puedo, hermano. Fíjese que estoy enfermo y ni está enfermo. Hermano, ¿nos puede apoyar en esto? No puedo, hermano. Y ponen cualquier cosita. ¿Sí? Y el Señor sabe que no es cierto. Pero el hermano dice, ay, una mentirita piadosa. No pasa nada. Pero ¿cómo? Sí, la palabra de Dios, como le decía, no clasifica mentiras. Entonces, todo eso también vas, oras al Señor y le acabas de decir allá al del pan que esta semana no tuviste y le pagas la otra semana. Y dices, no fuiste honesto. Y la verdad, hermano, se me complicó, el del pan se me complicó, la otra semana sí. Y te esfuerzas y lo haces para que no sea mentira. Digo, cualquier cosa, lo menciono como algo cotidiano y no tan fuerte, por no hablar de otras cosas. Amén. La tercera es las manos derramadoras de sangre. ¿Sí? Leamos 1 de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15 dice la palabra del Señor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Entonces, el Señor abomina también esto. Sí, a las manos derramadoras de sangre, que significa violencia, al violento. Pero también el Señor compara la violencia con el enojo. ¿Sí? Dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si yo estoy odiando a mi hermano, es lo mismo que si yo fuese violento con él. Estoy siendo violento con él. ¿Por qué? Porque hasta con los pensamientos se puede llegar a ofender o a lastimar, o estar pensando cosas para el otro. Qué bueno que le pasó eso, qué bueno que le pasó el otro. ¿Sí? Y eso es un tipo de violencia. Y no lo digo yo, lo dice el Señor, que el que odia a su hermano es culpable de homicidios, es violento. Entonces,
son de las cosas que también el Señor aborrece, abomina aquel hombre o aquel hermano, que viene a orar, pero está muy molesto y enojado con su hermano. Ya sea hermano espiritual o hermano carnal, ¿sí? El estar enojado es un pecado el cual el Señor aborrece. Son de las cosas que el Señor aborrece. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque enojados hablamos cosas que ni queríamos, que ni pensábamos, pero con tal de lastimarlo, por eso de violencia. Porque hablamos cosas que no queremos ni nos ha cruzado por la mente, pero con tal de lastimarlo, las hablamos. Y ya fuiste violento. Y el Señor aborrece a las manos derramadoras de sangre. Amén. Vamos a leer Primera de Juan también, solo es adelantito, capítulo 4, versículo 20 y 21. Gloria al Señor. Primera de Juan 4, 20 al 21 dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y el Señor aborrece la mentira, ¿verdad? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si vas a ofrecer ese incienso agradable a Dios, ¿cómo puede ir con rencor? Ese incienso entonces se va a hacer desagradable delante de Dios, porque no lo va a querer el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuestros pecados han hecho división entre ustedes, entre mí y vosotros, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestros pecados hacen que esa oración ni siquiera pase del techo. Entonces, ¿cómo puedes llegar este aroma, este incienso delante de la presencia de Dios si no pasó ni el techo? Se quedó ahí. A veces nuestras palabras pueden ser sin ganas o sin el deseo de perdonar, sin esa sinceridad de decir, no, está bien, lo siento, pero Señor, perdóname, y perdonar al otro. ¿Sí? Son manchas en nuestro corazón. Son cositas que ensucian tu oración, hermano, la cual no puedes subir delante de Dios entonces. ¿Y por qué no recibimos? Porque tu oración ni siquiera pasó del techo. Amén. Vamos con la cuarta, que era la mente que maquina planes inicuos. Esa maldad que puede haber. ¿Sí? Todo lo estoy hablando acerca de las cosas que pueden pasar en los hijos de Dios. Amén. Que pueden ser manchas, pueden ser las pequeñas locuras que leíamos, las moscas muertas. ¿Por qué? Porque son las que hacen heder el perfume del perfumista. Amén. Entonces somos los que nosotros somos los que sabemos la palabra del Señor, somos los que elevamos las oraciones delante del Señor. ¿Sí? Y también en alguien que desee elevar una oración delante de Dios, pero en su corazón le place hacer el mal, o lo malo, o ver lo malo. ¿Sí? Aquellas personas que se complacen con que a qué le pasó esto. ¿Sí? Qué bueno que le pasó eso. Se lo merece porque, no se congrega. Qué bueno que le pasó eso porque no ha ido a la casa de Dios. Híjole, pues, entonces somos cristianos como que rencorosos. ¿Sí? Somos hijos de Dios, pues de título, a lo mejor entonces, porque esos corazones se complacen en eso. Vamos a leer Santiago, capítulo 3.
Santiago capítulo 3, 11 y 12. Hermanos, ¿lo tenemos, hermanos? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas, ¿sí se sé? Perdón, hermanos, ya me equivoqué. Amén, lo tenemos. Santiago 3, 11 y 12 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Amén. ¿Cómo puede el corazón de un hijo de Dios complacerse por hacer algún mal o que le pase mal a alguien más, pero al mismo tiempo viene y le dice el Señor y con su boca le da toda la gloria y todo esto? No puede ser, porque la palabra de Dios misma dice que no salen las dos cosas de una misma fuente. O sea, las dos cosas no salen de tu corazón. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si de tu corazón no sale lo bueno para los hermanos, independientemente que esté aquí, que se congregue, o de que ya no esté aquí y no se congregue, ¿sí? De tu fuente solamente puede salir algo. ¿Qué es? Pues bendición, ¿no? Pues que el Señor tenga misericordia donde esté, que lo traiga con lazos de amor, ¿sí? No podemos estar diciendo, no, pues, se fue, pues que le vaya mal. Digo, porque nuestro Señor Jesucristo no nos dio ese ejemplo. Solamente decía, no peques más. Les decía, ve y no peques más. Vende todo lo que tienes y sígueme. No le dijo, ay, te entristeciste, no quieres regalar al joven rico. No le dijo, te pusiste triste, ni modo, ojalá te vaya mal y pierdas todo para que se te quite. No, ¿verdad? Solo le dijo, vende lo que tienes y sígueme. ¿Sí? Ese joven rico, pues dice que se entristeció. Y la mayoría condena que le fue mal, porque se entristeció. Y después de eso dijo el Señor, cuán difícil es pasar el camello por el ojo de una aguja. Ya nos han explicado qué significa eso, ¿sí? Pero tampoco dice la palabra que no fue y lo hizo, porque todos, o creo que la mayoría que venimos del mundo, que estuvimos en el mundo, muchas veces volteamos a ver qué dejábamos allá atrás. Y muchos no, llegamos y lo que se quede allá atrás se quedó. Pero otros se entristecían por lo que dejaban. ¿Pero qué dijeron? Con la ayuda de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también vinieron a las plantas del Señor, ¿sí? Entonces, en nuestro corazón no puede haber eso, de estar deseándole el mal a alguien. Porque si tú deseasle el mal para alguien, en tu corazón entonces no puede habitar el Señor. Porque no son pensamientos de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos la mente de Cristo. Entonces nuestros pensamientos deben ser edificantes, ¿sí? Gloria al Señor. Vamos a leer Proverbios 12:20. Proverbios 12:20. Amén. Dice la palabra del Señor. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. ¿Sí? Entonces, esa maldad que se maquina en la mente de estos hermanos o de estas personas son engaños para sí mismo.
¿sí? Para sí mismos, porque todo aquello, pues, que nos asegura que no estén pidiendo para ellos, ¿verdad? Porque si se pide el mal para un hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Pues no le va a llegar y puede que el Señor se le regrese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es el que escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Vamos con la quinta, que es los pies que se apresuran a hacer el mal. Sí, es lo que vamos hablando es conforme a Proverbios 16 que habíamos leído. Entonces la quinta cosa que habla la palabra de Dios dice que es los pies que se apresuran a hacer el mal. Esa disposición de pensar ya en hacer el mal. ¿Por qué? Porque aman eso. Vamos a leer Salmo 11:15. Once cinco, perdón. Salmos 11:5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Jehová prueba al justo. Se refiere que el Señor escudriña a los que se supone que somos justos. El Señor escudriña tu corazón, ¿sí? Analiza qué hay en tu corazón. ¿Por qué hablo de que ahí en esa parte se refiere a eso? Porque Él se da cuenta cuando el malo ama la violencia, ¿sí? No es como que, ay, me equivoqué, ¿sí? No es como justificarse por alguna consecuencia o algún acto que requería vengarse o algo así, no. Porque se ama hacer el mal. Incluso he escuchado a muchos que dicen, no me conoces, a mí el que la hace me la paga. Porque se complace en desquitarse. Se complace en pensar hacerle el mal porque le hizo mal a él. Ah, sí, pues vas a ver quién soy yo. Una vez de pequeño escuché algo que decían en una prédica, que alguien decía que los cristianos sí sabían odiar bien bonito. ¿Sí? No, los cristianos sí, todo lo contrario a lo que debemos de ser, ¿verdad? Lo escuchaba de los hermanos ya grandes, que alguno decía así, o escuchó decir así, o decían en el mundo más bien, o allá afuera decían que los cristianos odiaban más, cuando no debe ser así. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros que amar el hacer daño, ¿sí? Porque si tú amas la violencia, o amas el hacer el mal, o pensar en mal, pues entonces no hay lugar para Dios. Todo eso que estás llevando a cabo en tu vida cotidiana es mentira, te estás engañando a ti mismo, ¿sí? Entonces, pues ¿para qué buscas la justicia de Dios si tú te sabes desquitar solo? ¿Sí? ¿Para qué vienes y le vas a orar a Dios y le dices, Señor, hazme justicia? Si tú te piensas desquitar, no, va a ser como yo digo. No, es que el Señor, quién sabe si conteste. No, va a ser así. Entonces, pues, ¿para qué tienes a Dios? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Romanos 8:27 con ayuda de Dios? Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces tenemos que rogar al Señor que interceda,
en nuestro corazón, que escudriñe esos pensamientos. Y si son malos, que los cambie. ¿Sí? Que ordene nuestros pensamientos y nuestras emociones, que pueden hacer que nuestra oración no llegue al Señor. ¿Por qué? Porque está sucia. Que el Señor quite esos rencores que puedan estar ahí desapercibidos. Ya ni me acuerdo. Les hablaba allá a los hermanos en Ixtapaluca que me comentaban que hacía 40 años, 30 años había pasado algo en sus vidas, les decía. Y ellos decían, no, ya no me acuerdo. Pues no, hermano, pero llévaselo a Dios, por si algo se quedó ahí de rencor. Si a lo mejor tú estás viviendo como normalmente vives, ya sin ese rencor, o piensas que no lo tienes, llévaselo también a Dios. No sea que alguna raíz de amargura te esté dañando todavía, te esté llevando a una situación presente que te está afectando, que está manchando tu oración, que hace que Dios no escuche tu oración porque hay algún rencor ahí. Llévaselo a Dios. ¿Sí? Si alguien te hizo daño, si alguien te lastimó, pues llévaselo a Dios. Dices, no, pues ya no tengo nada en mi corazón, todo está bien. Pues el Señor que entonces escudriñe tu corazón, ¿sí? Y que te limpie. Amén. Vamos a ver la 6. El testigo falso que propaga mentiras. Amén. Vamos a leer Isaías 43:10. Isaías 43:10. Amén. Este texto a veces es como un paréntesis nada más. Lo usan los testigos de Jehová, para asimilarse que son ellos los testigos. Amén. Pero no es así. Amén. Dice este texto de la palabra del Señor: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Gloria al Señor. Nos vamos a enfocar lo que dice al principio, que nosotros, habla de nosotros, que somos sus testigos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que le conociéramos, ¿sí? Para que le creamos y lo entendamos. Por eso es que somos sus testigos, porque vemos las misericordias de Dios, porque vemos cómo transformó nuestras vidas por su promesa. Somos testigos de que el Señor responde. Él escucha y responde. Por eso somos testigos. También somos hijos. Amén. Pero bueno, con respecto a este punto del testigo falso, es porque debiendo ser, aclarando esto, muchas personas piensan que solo se refiere a alguien que lo usan como fiador o algo así, o como testigo que vaya y diga, no, así y hable mentira por respaldar a su compañero, a su amigo. Sí, eso es un testigo falso, ciertamente. Pero ¿sabe también de qué se refiere la palabra del Señor? Que nosotros como hijos de Dios no debemos de avergonzarnos lo que somos allá afuera, porque nosotros hemos sido testigos del poder de Dios. ¿Sí? Y como hijos de Dios, muchas veces oramos al Señor, venimos en oración al Señor, pero allá en el trabajo no saben ni siquiera que somos cristianos. Allá en la escuela, en la familia, no sé en qué lugar piensa usted, pero muchas veces ni siquiera saben los amigos, no saben que tú conoces de Dios. ¿Por qué? Porque te comportas o te diriges de la misma forma que ellos actúan, ¿sí? Entonces, eres un testigo falso, como lo que está aquí. ¿Por qué? Porque no estás predicando con palabra y con ejemplo lo que tú eres. Si nosotros nos conducimos de una forma que solamente nos apetezca a nosotros,
o que no nos haga mal. Y allá afuera con el compadre, con la comadre, nos juntamos en las costumbres y tradiciones, pues entonces no hemos conocido a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos testigos porque le conocemos ahora, porque le creímos y porque entendemos quién es Dios. Por tanto, no podemos seguir siendo lo que éramos antes. Debemos de ser testimonio. ¿Sí? Dar testimonio es de que fuimos testigos del poder de Dios que obró en nosotros. ¿Sí? Soy un testigo verdadero porque puedo testificar que el Señor obró en mí. Puedo decirte, hermano, que el Señor cambia a las personas por mi testimonio. Puedo decirte, hermano, que el Señor sana por mi testimonio. Puedo decirte que el Señor restaura por mi testimonio. Soy testigo fiel. Y este mismo testimonio me corresponde y me compete hablarlo allá afuera. Y que vean que soy testigo, pero del Dios viviente. No del grupo que anda tocando las puertas todo el tiempo. Les admiro algo: la constancia, la perseverancia. Sí, lastimosamente, pues, no creen que el Señor Jesucristo sea Dios, pero eso es otro tema. Pero, ¿saben? Debes de ser testigo de lo que has creído. No ser un testigo falso, porque Dios lo tomará como mentira cuando vengas y ores y quieras derramar tu alma delante del Señor, pero allá afuera o allá en el trabajo ni les has hablado de Dios ni nada. O allá en el trabajo te diriges igual con insultos y con lo que tú quieras. Entonces no eres un testigo verdadero. Entonces tu oración, ese incienso que intentas derramar delante del Señor, no, hermano. Tiene moscas muertas entonces, porque se está muerto espiritualmente. No seamos testigos falsos. Amén. No tenemos que fingir que somos cristianos y muchas veces pues nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? El último era el que siembra discordia entre hermanos. Amén. La división entre hermanos. Vamos a leer un texto muy conocido, Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Sí, es muy conocido ya nos lo sabemos muy bien. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, el Señor ya conoce lo que vas a venir a orar. Hemos leído, creo que es en Salmo 139, donde dice que aún no está la palabra en mi boca y Señor, tú la conoces toda. Entonces dice aquí que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe lo que le vas a venir a decir. ¿Sí? Y ahí van entrando las cositas de lo que hemos hablado. La maldad, las ofensas y todo esto. Dice, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? No que tú le hayas hecho algo. Ay, sí, le voy a pedir perdón. No. Es que él te agravió. Es que él te ofendió. ¿Sí? Es más difícil, ¿verdad? Sí. Solamente dice, ay, sí, perdóname. No. Tú no tuviste la culpa. ¿Sí? Tú no lo insultaste, tú no lo agraviaste. Te compete ir a pedirle perdón. ¿Sí? A ti, a mí me compete ir a pedirle perdóname. ¿Por qué? Porque si no el Señor no me va a escuchar en la oración. ¿Sí? Entonces dice la palabra del Señor que si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora sí el Señor la va a escuchar. Ahora sí el Señor escuchará tu ruego, tu oración, tu ofrenda. ¿Por qué ofrenda? Tu ofrenda de labios.
que declaras con tus labios que Jesús es el Señor, que Él es bueno, misericordioso, glorioso, poderoso, eterno, infalible, para siempre vive, el creador del cielo y de la tierra, y todo lo que tengas en tus labios, ahora lo podrás presentar, ¿sí? Porque ahora viene tu oración limpia. ¿Por qué esto? Porque si tú no haces esto, eres parte entonces de los que hacen discordia entre hermanos, división, porque te estás apartando. Ya te empezaste a apartar tú. Y si el otro ve eso, pues ¿qué va a hacer? Seguir tu ejemplo. Y el otro va a hacer lo mismo. Entonces va a ser común que aquí en la iglesia se hagan grupitos. Por allá se hablan unos, por acá se hablan otros, por aquí se hablan otros. ¿Por qué? Porque le cae mal a la hermana de allá, a la hermana de acá, y la de allá, la de acá. Y pues de esto no se agrada el Señor, porque somos un solo cuerpo. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a leer Marcos 11. Marcos 11, 25 y 26. Gloria al Señor. Dice: y cuando estéis orando, cuando vayas a presentar tu fragancia delante de Dios, tu perfume, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Esto es parte de, esta cita la incluimos en una prédica allá en Ixtapaluca sobre los pecados imperdonables. Y este abarca uno. ¿Sí? Este abarca uno, en el cual, si no perdonamos, puedes hacer 1000 oraciones, hermano. Puedes hacer 1000 oraciones, pero si en tu corazón no hay perdón, tu oración no será escuchada y el Señor no te puede perdonar. ¿Por qué? Nunca pediste perdón, nunca perdonaste, perdón. No perdonaste. En la oración ejemplo dice: perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Sí? Y aquí dice que el 26, si nosotros no perdonáis, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y cuando vayamos a juicio delante del Señor, ¿cómo seremos librados si nunca nos perdonó? Entonces es un pecado imperdonable. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos de 7 cosas que, como dice Proverbios, abomina el Señor, pero no se encierra a solo esas 7 cosas, ¿sí? Hay más cosas que le son falta, le son ofensa al Señor, porque involucran burlarse o desobedecer a su voluntad. ¿Sí? Pero de las que hablamos hoy, creo que vimos que en todas les aborrece, las abomina. ¿Sí? Y nosotros, como leímos en 2 Corintios, somos o debemos de ser olor grato. Si hay algo que en tu vida, hermano, está estorbando, llévasela al Señor, pídele perdón. O si algo tienes contra tu hermano, ve primero. ¿Sí? Para que seamos reconciliados con Dios. Para que esa oración sea un olor agradable delante de Dios. Y esos inciensos que eran las oraciones de los santos, esos, ¿cómo se llama? Candeleros, perdón, o que eran incensarios, estén llenos de oraciones puras. Amén. Vamos a leer Efesios 5, del 1 al 2. Amén.
Dice la palabra de Dios, todos juntos lo tenemos, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? No es si te aconsejan o te sugieren. Es un mandato del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, esta conducta con la cual la palabra del Señor nos aconseja de ser imitadores de Dios y que andemos en amor, como Cristo nos amó, dice que es una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tu vida, entonces, tu forma de vivir y mi forma de vivir se convierte en un olor delante del Señor. Amén. Depende entonces qué es lo que hemos decidido. ¿Por qué lo hemos decidido? Porque nada fue accidente. Nuestro actuar no es accidente. Todo se maquinó primeramente, ¿sí? Estuvo en el pensamiento y después se manifestó en hechos. Entonces que pues la misericordia de Dios y su gracia nos conduzcan a vivir una vida pues que sea en olor fragante al Señor. Amén. Amén. Hermanos, este fue el mensaje de hoy.